Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que están aquí, Amén. sus familias, sus casas, Amén. todo lo que poseen, Amén. a los que nos miran a través del internet. Gloria al Señor. Esperando que el mensaje que creo que Dios puso en mi corazón haya cabida en su vida. Y que a partir de hoy quizás usted sea una nueva criatura en el Señor. Amén. Amén. En el Evangelio de Lucas, voy a pedirle a usted que me acompañe en el Evangelio de Lucas, Amén. en el capítulo 13. Gloria a Dios. Santo es su nombre, aleluya. Por siempre, por los siglos. Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versos 6 al 9. Dice lo siguiente: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Amén. Dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, a ti sea honor y gloria. Pedimos la suficiente presencia del Espíritu Santo en esta hora, Señor, para que esté aquí juntamente con nosotros, igual con la palabra que salga de nuestra boca, para que, Señor, encuentre un camino en el corazón, no solo de la iglesia, sino de todos aquellos que escuchan por primera vez y que han dispuesto su corazón a ti, Señor. Padre Dios, sabemos que la palabra tiene poder y autoridad. Pedimos al Espíritu Santo que en esta hora se apersone a este lugar y que sea Él el que opere, no solo en la palabra, sino que en el corazón de los oidores, para que esta palabra se quede ahí, en ese corazón. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. He puesto a este tema de hoy el arrepentimiento. Un requisito para entrar al cielo. ¿Cuántos creen eso? Amén. El arrepentimiento es un requisito para entrar al cielo. En estos tiempos, ¿verdad? No tiene que ver mucho que seamos nosotros iglesia y que estemos dentro de una iglesia. A veces nosotros mismos podemos no haber sido personas arrepentidas. Y hoy se da mucho en la iglesia, ¿verdad? El mismo Jesús amonesta en el libro del Apocalipsis. Le dice a la iglesia que se arrepienta y haga sus primeras obras. Entonces a veces en muchos tramos de la historia la iglesia necesitó arrepentirse quizás. Y hoy más que nunca nosotros como iglesia necesitamos de arrepentirnos. Aún más el mundo. Porque el arrepentimiento es para todo el mundo. Es un requisito para entrar al cielo. Espero que este mensaje vaya más allá y que me ayuden a compartirlo ustedes a otras personas. Gloria al Señor. Voy a parafrasear. Dice el título: parábola de la higuera estéril. Una higuera estéril había ahí. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Gloria a Dios. Amén. Los que no saben qué es una higuera, se los voy a decir ahora. La higuera es un árbol, el más importante de la creación de la flora, o sea, de los árboles, ya sean plantas, árboles, todo. No hay árbol más importante que la higuera.
No existe un árbol más importante que la higuera. Es un árbol que da 10 meses frutos al año. Sus frutos se comen de cualquier manera, ya sean secos o ya sean verdes o maduros. Sirven para medicinas haciendo compresas, ¿verdad? Pañitos y servían para medicina en aquel tiempo. Por lo tanto, la higuera, según Dios, según Israel mismo, es el árbol más importante de todos los árboles del campo. Cuando Jesús toma esta parábola ahora, la higuera aquí en una forma comparativa, porque es una parábola, ¿verdad? Presentando un ejemplo de una cosa con una necesidad que hay. En este caso Jesús toma esta higuera como el pueblo de Israel y lo compara con el pueblo de Israel. Y dice, bueno, recuerden las características de la higuera. 10 meses al año produce fruto, solo 2 meses no tiene fruto, prácticamente todo el tiempo tiene fruto. Y su fruto es bien amado, bien rico, bien todo, y sirve para todo. Era muy difícil no encontrar fruto en un árbol de higuera. A todo el tiempo que una persona tenía hambre, quizás veía una higuera y allí iba a encontrar casi que seguro un fruto para comer. Jesús pone este fruto haciendo ver la nación de Israel tenía que ser como esta higuera aquí. Y pone el ejemplo de esta higuera y dice, hay ciertos personajes aquí que están mencionados aquí, los cuales vamos a hablar. Una, dice que alguien, en este caso Dios el Padre, como Padre de la nación de Israel, la cual el pueblo de Israel todos sabemos que es un pueblo apartado de todo el mundo para servir a Dios. Es un pueblo apartado del mundo para no seguir las normas que sigue el mundo. Es un pueblo que Dios determinó en ese pueblo comenzar a obrar en él. Le dio la ley a ese pueblo, le envió profetas, el resto de las naciones estaban perdidas. Pero ese pueblo Dios lo tomó para que heredara una tierra, para que ese pueblo fuera diferente a todo el resto de pueblos del mundo. Amén, ¿me están siguiendo? Amén. Y entonces el Padre, Dios el Padre aquí es el Padre de ese pueblo de Israel, de esa higuera. Y dice que el Padre tenía un terreno preparado primeramente. Y es importante esto, que entienda usted. Hay un terreno que preparó. Todo el que siembra primero prepara un terreno. Nadie siembra una semilla en un charral. Siempre siembra una persona sabiendo primeramente de que ese terreno donde va a sembrar la semilla es algo que tiene la certeza, el que la siembra, de que va a producir fruto. Y eso es lo que enseña primeramente Jesús aquí acerca de esta higuera. Recuerden que simboliza el pueblo de Israel. Voy a hacer énfasis en esto para que se quede bien marcado en su corazón. Dice que ese hombre tenía un terreno, lo preparó y plantó una higuera en su viña. Es imposible que una persona, un campesino, en este caso, prepare un terreno, considere que ese terreno es fértil, siembre la semilla, comience a surgir esa semilla, comience a crecer, en este caso el árbol de higuera, y es imposible que esa higuera no dé fruto para saciar el hambre de aquel que lo necesite, en este caso Dios, porque Dios es el que verdaderamente pone sentido a esto, porque Él dice, Él es el que quería ver frutos en el pueblo de Israel, en esa higuera. Amén. Entonces, Dios está poniendo la higuera aquí para hacerle ver que esa higuera, que ese pueblo de Israel tenía que ser como esa higuera, producir fruto, es decir, plantó la higuera, tenía el terreno y todo eso. Ahora, aquí hay otro personaje. Y dice que hay un trabajador. Ese trabajador que está ahí trabajando es Jesús. Y dice que el Padre envió a ese trabajador y le dijo, mira, esta higuera me está inutilizando la tierra. Me está inutilizando. Puedo tener un árbol ahí que dé fruto en verdad y que no sea como esta higuera. Entonces le dijo al hijo, ¿verdad? En este caso Cristo, que es el que estaba participando en la parábola, córtala. No sirve, inutiliza el terreno. Pero dice que aquí el hijo intercede y dice, no, dejémosla un tiempo más, un año más. Voy a cavar alrededor de ella y voy a abonarla. Y si no sirve,
pues la cortaremos después. Gloria a Dios. Es decir, la higuera lo que vemos aquí es primeramente la intercesión de Jesús por el pueblo de la nación de Israel. Aun cuando el Padre dice, ya es hora de cortarla porque no produce el fruto, Cristo interviene y dice, bueno, vamos a un año más, vamos a darle un año más, vamos a acabar, vamos a fertilizarla, vamos a darle todo, a ver si es por eso. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Gloria a Dios. Y viene e interviene. Es decir que si esa higuera, a través de ese año que se le iba a dar ese trato de cavarla, de abonarla, si no producía el fruto, de todas maneras tenía que ser cortada. ¿Recuerdan? Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Todo árbol que no da frutos cortado es una ley de Dios y es una ley propia suya. Si un árbol, usted tiene plantado un árbol y no le da fruto, está inutilizando. Si es un árbol frutal en este caso. Vemos aquí que el juicio tenía que darse sobre esta higuera si era que en verdad no producía frutos, porque el propósito de un árbol frutal es que dé frutos. Amén. No puede un árbol frutal definitivamente no dar frutos, porque ¿de qué propósito cumple? Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a seguir. Dice el verso 7, y dijo al viñador, el viñador de Jesús, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, para que inutilice la tierra. Es decir, que ya el Padre, Dios el Padre, ya había buscado el fruto en la nación de Israel y no lo había hallado, Amén. no lo había encontrado. Gloria a Dios. Cuando Cristo viene hace 2000 años y se hace carne, ya lo que Dios veía en el pueblo de Israel ya no le agradaba. Amén. Ni sus sacrificios, ni el hermoso templo que tenían, y absolutamente nada. Jesús, cuando viene, llama a los fariseos sepulcros blanqueados. Es decir, están lindos por fuera, pero por dentro están llenos de pudrición, de huesos de muerto, de mortandad. A los ojos de Dios, ese pueblo de Israel es como esta higuera, no producía fruto. El pueblo de Israel, de la misma manera, era un pueblo que solo se vestía externamente. Por dentro estaba un tumor arraigado a su corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús viene a sacar los cambistas y mercaderes del templo? Todo eso se daba. Habían 2 sumos sacerdotes cuando solo uno tenía que haber. El yerno y el suegro eran los sumos sacerdotes. Era una argolla. Sacaban partida y provecho, sacaban plata salían beneficiados de las ofrendas, salían beneficiados de los corderitos que vendían, de las palomas, de todo eso. Por eso Jesús dice, esto es una cueva de ladrones. Esto es una cueva de ladrones. Gloria a Dios. La higuera aquí se establece que es la nación de Israel. Cuando Dios miró eso de Israel y dijo, es que aquí llegó la hora de que si no da fruto hay que cortarla. Bendito Es cuando envió su hijo para decir, bueno, córtala, esto no sirve. Todavía el Señor en su misericordia dijo, vamos a abonarla, vamos a acabar alrededor de ella, vamos a hacer todo lo posible. Nótese algo importante aquí, como el abono, como el cuidado de Jesús, aún sobre su pueblo Israel. Jesús, como buen judío, amaba a ese pueblo, amaba y quería verlo restaurado. Es la nación de Dios, es el pueblo de Dios al cual tenemos que bendecir nosotros. El pueblo elegido por Dios aquí en esta tierra. Y Jesús lo abona, y Jesús lo pone ahí. Pero iglesia de Dios que me escuchen esta tarde, llega un momento en que ese pueblo, ni aun cuando Jesús cavó, ni aun cuando Jesús le abonó, pudo dar fruto. No dio el fruto deseado para Dios. Y llega un momento en que Dios determina
cortar ese pueblo, cortar esa higuera, eliminarla, sacarla de ahí. Nosotros como creyentes, como cristianos, apegados a Jesús, a través del sacrificio de la cruz, nosotros venimos a ser un olivo silvestre y hemos sido injertados ahí en el pueblo de Israel. Somos el Israel espiritual de Dios. Ya no somos el Israel literal, el Israel visible, el Israel de carne, el Israel que porta la sangre de esa nación. Ahora somos el Israel espiritual de Dios. Somos la iglesia. El Espíritu Santo dice: y en aquellos días pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no eran en piedra para que las estuvieran mirando y recitando. Ahora voy a escribirlas en sus mentes y en sus corazones. Por eso usted ahora no necesita tener una Biblia, no necesita tener para seguir a Cristo. Ahora usted sabe y entiende. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted sabe y entiende, porque todo está aquí en su corazón. Es Dios que comenzó a operar de adentro hacia afuera. ¿Cuántos alaban al Rey? El problema del hombre, el problema del pueblo judío estaba adentro, no externamente. Jesús le dice a los fariseos: llevan flecos y bien adornados, cómo se adornan por fuera, pero su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios, gloria al Señor. De ninguna manera Dios jamás creía y tenía en su corazón Dios el que se llevara el ver a una persona o un pueblo bien vestido por fuera. Dios mira lo que mira el hombre, Dios mira su corazón. Por eso Dios decidió operar dentro del corazón del hombre directamente. Por eso Jesús dice: para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Es que para el hombre es imposible. Muchas personas quieren venir aquí, pero es imposible venir. Muchas personas quieren venir a Cristo, pero le es imposible. Muchas personas quieren ir a la iglesia, quieren participar de la libertad que vive la iglesia de Cristo, pero no pueden, porque pueden vestirse por fuera muy lindos, pueden tener muchos millones para vestirse, pueden tener casas lujosas, pero el mal, el cáncer está dentro del corazón del hombre. Y a menos de que el mundo se rinda a Cristo, a menos de que una persona se rinda a Jesús y que comience Cristo a sanar de dentro hacia afuera, no podrá de ninguna manera ser libre. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? A Jesús sea la gloria. Esa higuera simbolizaba a Israel. Para Dios, ese árbol importante, ese era el pueblo importante en esta tierra. Así como ese árbol era tan importante dentro de la naturaleza, así ese pueblo bendito de Dios era el pueblo más importante ante los ojos de Dios. Pero llega un momento en que Dios dice: no me está gustando lo que estoy viendo. El libro de Hebreos dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron, antes bien me preparaste el cuerpo, dice Jesús. Repito esto, aleluya, porque es importante. Fíjate que cuando Jesús recibe cuerpo, el cuerpo donde Él se pasea, el cuerpo donde Él nace aquí siendo un bebé, un embrión en el vientre de la Virgen María, resulta ser que ese es un vehículo, ese cuerpo. Y Jesús dice: es porque sacrificio y ofrenda no te agradaron, por eso me preparaste el cuerpo, porque Cristo es la ofrenda verdadera que le agradó al Padre. Y sin Jesucristo nada, ningún sacrificio que haga el hombre puede agradar a Dios. De hecho, la palabra dice en el libro de Isaías que la mejor obra que usted haga es como un trapo inmundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Santo es su nombre, aleluya. Aleluya, Cristo vive. Y a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Es decir, había un juicio determinado para todo ese, para pueblo o persona que no da fruto. Recuerda muy bien este pasaje. ¿Por qué?
Porque por sus frutos se conoce el árbol. Amén. Todo árbol bueno se conoce por su fruto. Amén. El árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Aleluya. Eso ante los ojos de Dios una persona puede engañar a las personas, pero no puede el hombre engañar a Dios. Así es. No puede de ninguna manera el hombre tratar de engañar a Dios. Hoy hay ministros tratando de engañar a Dios. Hoy hay ovejas tratando de engañar a Dios. Hoy hay personas en la alabanza y en la adoración tratando de engañar a Dios. Y están como ese pueblo de Israel, muy bien vestidos, muy bien forrados de hojas como esa higuera, pero por dentro no dan frutos porque no hay nada en ellos. Sí, amén. Es una higuera estéril, es un pueblo estéril. Santo. No puede. La esterilidad en uno como cristiano está dependiendo si tiene a Cristo, es fértil, es algo que da fruto. Si no tiene a Jesús, pues es infértil. Sí, amén. Ese pueblo de Israel le pasó lo mismo, le pasó lo de esa higuera. Llegó el momento en que tenía que ser talada. Gloria al Señor. Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Gloria a Dios. Prosigamos en Mateo, puede buscar usted Mateo 21. Gloria al Señor. Bendito sea. Seguimos con el tema, Mateo 21. Es importante Mateo 21. ¿Lo tienen? Amén. Mateo 21, versos 18 al 22. ¿Qué le pasó a la higuera? Miren lo que dice el título. Maldición de la higuera estéril. ¿Quién es la higuera aquí? ¿Recuerdan quién es? Israel. No se les olvide esto. 18. Dice, está hablando de Jesús. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién era Jesús? Era hombre, pero era Dios. Recuerden que a los ojos de Dios, esa higuera no tenía fruto. ¿Recuerdan? Y Dios va a buscar el fruto en su momento. Ya sea de una iglesia, ya sea de un pueblo, ya sea de un individuo. Dios va a buscar el fruto. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos quedaron maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted entiende que llega un tiempo determinado en que Dios visita al pueblo de Israel? Es decir, piensen en el contexto. Jesús viene, niño, crece, de 12 años está predicando en el templo. La Biblia pierde, ¿verdad? No relata lo que pasó en ese tiempo. De 12 aparece a los 30 años y empieza su ministerio. Y en ese ministerio lo primero que Dios hace es tratar de que el pueblo de Israel comenzara ya a aceptar la doctrina de su Hijo. Jesús vino por el pueblo de Israel. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Juan 1:1. 1:12, perdón. Mas a los que le recibieron dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién vino Jesús? Al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Vino a la higuera. Vino a cavarla, vino a fertilizarla, vino a abonarla para que produjera fruto. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel hace 2000 años? Se pusieron, es decir, aferrándose a las tradiciones de los hombres. Comenzaron a aferrarse a la tradición y hicieron un lado al dador de la vida. Hicieron un lado a su Mesías
hicieron a un lado a Cristo, el Rey de Gloria. Amén. En Él estaba la vida, dice Juan. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Gloria a Dios. Lindo es Jesús, amén. Amén. Precioso es el Señor. Dice que Jesús va por el camino. Llega un momento determinado, Jesús como 100% hombre, pero 100% Dios. Y dice, hay una higuera. Dice que fue a esa higuera, tenía hambre. En su naturaleza humana él tenía hambre. Él necesitaba saciarse. No solo necesitaba saciar su hambre física, sino que también tenía un hambre espiritual. Y esa hambre espiritual era que a través de ese pueblo de Israel poder sacarle fruto a ese pueblo. Había hecho todas las señales, todos los milagros habidos y por haber. Ese pueblo de Israel había visto todas esas clases de maravillas, pero no se arrepentía, pero no le recibían. Y Jesús llega a ver fruto, llega a ver esa higuera y comienza a ir hacia ella y se encuentra. Es decir, piensen ustedes en la mente de Jesús. Está bien linda, está bien llena de hojas. Y si hay hojas en ella, es porque es una higuera alentada, es porque es un árbol bien alentado, es porque es un árbol bien abonado y todo eso. Y Jesús llega y se acerca y busca y no haya fruto en ella. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? ¿Qué pasó por la mente de Jesús en esa hora? ¿Qué es lo que miró Jesús en esa higuera? A ese pueblo le he hecho todos los milagros que Dios el Padre ha dispuesto para ellos. Le he predicado a tiempo y fuera de tiempo. He hecho cualquier tipo de señales y no han creído. Y en ese momento determina declarar una palabra sobre ese pueblo. Y le dice la higuera, nunca más produzca frutos de ti. Tal vez ustedes no tienen acceso a estudiar un poquito lo que es el pueblo de Israel, lo que aconteció a Israel. Lo hablamos un poquito antes, simplemente para entrar en un contexto de esta palabra. Pero hoy usted estudia lo que es el pueblo judío. Hay judíos ultraortodoxos que son esos que se golpean en el muro de los lamentos porque quedaron sin templo por la maldición que cayó sobre ellos. De despreciar a su Mesías, despreciar lo que él les quería dar. La casa de Israel necesitaba ser edificada, necesitaba ser restaurada. Y Cristo viene a él, pero lo desprecian. Y Jesús llega en su momento, maldice esa higuera y viene una maldición sobre el pueblo de Israel, viene una sequedad espiritual. Y en ese preciso momento comienzan a maquinar cómo matarle. En ese preciso momento Israel se seca totalmente, se secó en su fe. Y una persona que estudia un poquito esas cosas, ¿qué fue lo que le pasó? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no acepten a Jesús cuando Jesús cumplió todos los requerimientos que dice la Escritura para ser el Mesías que Israel esperaba? Isaías 53 dice que tenía que ser muerto, que tenía que ir a una cruz, y Cristo fue a una cruz. Que tenía que ser escupido y Cristo fue escupido. Que tenía que ser flagelado y tenía que ser flagelado. Que tenía que llevar una corona de espinas y Cristo la llevó. Que tenía que entrar en Jerusalén montado en un pollino de asno y Cristo entró como Rey de Reyes montado en un pollino de asno. Y saben una cosa, y ese pueblo se seca y hoy se convocan miles y miles de judíos ahí golpeándose la cabeza en el muro de los lamentos para implorar por su Mesías. Porque fue secada. Porque Israel fue secado desde ese preciso momento. Entonces alaban al Rey de Gloria. Lindo es el Señor. De ninguna manera uno disfruta mirando lo que le aconteció a Israel. Pero es terrible eso. ¿Qué le faltó a Israel, iglesia? Arrepentimiento. Vino Juan el Bautista a predicar arrepentimiento, pero ellos se creían estar bien. Se bañaban muchas veces, a tal punto que muchos se bautizaban todos los días. Hacían ritos de purificación todos los días. Se lavaban las manos muchas veces todos los días.
pero por dentro estaban llenos de pudrición. Oh, santo. Y es que nadie a los ojos de Dios está bien. Eso fue lo que entendimos nosotros, porque cuando la higuera se seca, cuando Israel se seca, entonces viene la salvación a los gentiles. Y mientras Israel despreciaban a Cristo, los gentiles hacían fila en Pentecostés, ahí para que Pedro les predicara y se convirtieran 3,000 personas, porque los judíos, los gentiles estaban amontonados, porque el pan que despreciaron los judíos, ese pan les sirvió de alimento a los gentiles. Es el pan de vida que Cristo le dice a la mujer samaritana, es el agua de vida que quería Jesús darle, y eso lo despreciaron los judíos, lo desecharon, pero nosotros estábamos haciendo fila porque queríamos comer de ese pan, queríamos ser alimentados. Es el pan de los hijos de Dios, es el pan de los libres de Dios, es el pan de los redimidos de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Te adoramos, Padre. Santo, aleluya. Santo, aleluya. ¿Qué le faltó a Israel? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento nadie verá al Señor, dice la palabra. ¿Qué le faltó a Israel? Por eso la iglesia de Jesús, todo esto, iglesia, tiene que servir de ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que servir, porque no nos pase a nosotros como iglesia de Cristo lo que le pasó a Israel. Si oyeres hoy su voz, dijo David, no endurezca su corazón. Y eso le pasó a Israel, endureció su corazón. Vino Jesús a predicarle. Todavía envió 12, vayan a la casa de Israel, solo a la casa de Israel, le dice Jesús a los 12 discípulos. No se metan a otro lado, los gentiles no tienen arte ni parte aquí. Primeramente, vamos a la casa de Israel, y envió 12 a traer, y no se exigió, le abonó, le echó abono mediante los 12 discípulos, y no quisieron venir. Y la higuera fue talada, Israel fue talado. Gloria al Señor. Iglesia, llega un tiempo. Usted ve personas en este momento cayendo. Usted ve cristianos cayendo, derribados en este tiempo. Usted ve muchas personas cayendo, ministros cayendo. Y muchas personas que dicen, pero este predicaba, pero este era un ministro de Dios y está caído. ¿Saben por qué? Porque Dios viene un tiempo en que va a buscar fruto en la persona. Y si no lo haya, le pasa lo que le pasó a la higuera, le pasa lo que le pasó a Israel. Nosotros día a día debemos de esforzarnos por producir fruto, y ese fruto solo viene a través de Jesucristo. Cuando nosotros estamos conectados, estamos sembrados en la tierra de Jesús, en la tierra del Padre, es imposible que esa tierra no produzca en nosotros esa savia que va a producir y nosotros que demos fruto. Cuando uno se pega a Jesús, es imposible no dar fruto. Israel necesitaba pegarse a Jesús para producir ese fruto, pero no se pegó, le despreciaron. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? La pregunta para todos nosotros, iglesia que me escucha, personas que me escuchan ahí, no importa si son de la iglesia, no importa si ustedes del mundo, en estos tiempos que muchas personas se van a confesar ante una persona, ante un sacerdote que quizás está más lleno de pecados que nosotros mismos, y muchas personas llegan ahí que es que fingiendo arrepentimiento, pero salen peor, o al otro día están metidos en el mismo lugar porque no hay arrepentimiento en su corazón. Y Cristo está pidiendo aquí que el arrepentimiento es un requisito para entrar al cielo. El mismo sacerdote, el mismo papa, todos necesitamos arrepentimiento delante de Dios. Todos nosotros, no hay una persona que no necesite arrepentirse. Y van muchas personas ahí porque van sin arrepentirse. Y aún aquel guía que tiene ahí, que quizás está más ciego que ellos, no les da ni una dirección, no les da ni un discipulado, porque sabe y entiende de que esa persona no se ha arrepentido. Y que espera simplemente al otro año para venir a él a confesarse otra vez. Y que aún elige los pecados que le va a confesar, aún eligen el ministro al cual le va a confesar sus pecados. Si supieran que en esa persona de arrepentimiento le darían una dirección, le darían una guía. Pero ese sacerdote sabe de que esa persona no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, esa persona, si se muere, se va al infierno.
Por eso Cristo dice que teníamos que ir contra las puertas del infierno. Y hay iglesias que verdaderamente son puertas del infierno. Y allá adentro quizá hay personas que están en el infierno y tienen que ser rescatadas. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Santo es su nombre, aleluya. En Romanos 11, acompáñeme ahí. Recuerden que todo es un plan de Dios bien establecido, y usted cuando entiende todas estas cosas, cuando usted entiende el por qué se da una cosa, por qué la maldición de la higuera, por qué la higuera simbolizaba a Israel, por qué Jesús la maldice, y por qué entra a través de volverle la espalda a su Mesías Israel, entramos nosotros, lo que son los gentiles. Hace 2000 años entra la iglesia de Cristo y entramos todos los gentiles, los que merecíamos el infierno, pero sabíamos que merecíamos el infierno porque usted, bueno, no sé usted, pero yo sí sé que me merecía el infierno. Y que es ahí donde debería estar yo cuando me muera. Mas a través de Jesucristo, Él me dio vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y no solo eso, tiene un galardón para cada uno de nosotros, los que le servimos, los que somos parte de su rebaño. Amén, gloria a Dios. Pero Israel no creía, creían que estaba bien vestido externamente y que con eso iba a entrar al cielo. Por eso no se arrepintieron. Pero todo es un plan bien establecido por Dios, y las cosas se dan según el plan de Dios. Mire lo que dice en Romanos 11, 25. Dice, ¿lo tienen? Amén. Dice la restauración de Israel, la restauración de la higuera. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoren este misterio. Es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? A la higuera, ¿verdad? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta qué dice Pablo? Quiero que usted lo diga. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que esa higuera tenía que secarse. ¿Por qué? Porque venía un momento en que tenía que entrar un cupo. Desde hace 2000 años que Israel está en banca, que Israel se secó, y entramos nosotros los gentiles. Y nosotros hoy, la palabra nos dice que hay una plenitud. Hay un cupo limitado que va a entrar. Es el cupo de los gentiles. Somos nosotros, los que no somos israelitas. Dice así. Gloria al Señor. Amén. Dice, y entró la plenitud de los gentiles. Verso 26. Y luego, diga usted, y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será el pacto que hice con ellos, dice el Señor. Entonces, ¿qué aconteció con Israel? ¿Qué aconteció con la higuera? Tenía que secarse para poder que entráramos nosotros todos los gentiles. Y una vez que nosotros los gentiles entráramos, otra vez esa higuera tenía que florecer. Porque recuerde, dice Pablo, se endureció en parte. ¿Me están siguiendo? Amén. Es decir, en parte se secó totalmente, ¿verdad? Amén. Entonces, en el año 48, iglesia de Cristo que me escucha, en el año 48 esa higuera vuelve a florecer. Esa higuera florece en el año 48 y la nación de Israel florece, y hay un pueblo que nace en un día. Israel nació en el año 48 como nación. La higuera comenzó a florecer. Y entonces comenzaron a florecer también todas las naciones de alrededor. Israel se convirtió en un desierto, de un desierto a la rosa de Sarón, al lirio de los valles. Y hoy Israel es un exportador de cítricos, de leche, de miel y un sinfín de cosas. Porque la higuera floreció otra vez. Amén. Amén. Iglesia, esto es para regocijarse. ¿Por qué? Porque el plan de Dios comienza a trazarse según Dios y exactamente como Dios determinó. Dice que Israel será salvo cuando entre la plenitud de los gentiles. Hoy esa higuera, hoy ese ejército de Israel ya está de pie. Ese es el ejército descrito en Ezequiel 37. Un ejército de huesos secos que se levanta, pero que no tienen espíritu.
porque ese espíritu todavía falta que entre, porque higuera floreció, floreció esa higuera en una forma natural, literal, pero no ha florecido espiritualmente. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Israel va a florecer espiritualmente después, en la gran tribulación, no antes, no ahora. Va a florecer, pero Israel ya floreció. Cuando usted entiende todas estas cosas, es verdaderamente que hay un plan trazado por Dios. Es un plan bien determinado. Como Dios en su infinita misericordia no quería que nosotros como pueblo gentil nos perdiéramos. Y se seca Israel. Y eso era un propósito para entrar nosotros. Y hoy los judíos eso es lo que no entienden. Muchos no entienden. Porque están los judíos ortodoxos, esos que se golpean, esos que no creen en Jesús. Pero está el judío mesiánico que sí cree en Jesús. Amén. Pero el judío ortodoxo no creen definitivamente que nosotros los gentiles somos salvos. Ante ellos nosotros somos paganos y los vamos a ir al infierno. Y nosotros sabemos que es lo contrario. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque lo que Cristo limpió, nadie lo puede tildar de malo. Nadie lo puede manchar. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? A Jesús sea la gloria. Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor, Dios de la gloria. Miren lo que dice el verso 27, verso 11, 27 de Romanos. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, con Israel, con la higuera, cuando yo quite sus pecados, porque todavía son pecadores. Así que en cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí cuál misterio tenía Dios cuál misterioso es ese camino, es ese trazo, es ese plan que Dios determinó. Pero cuando nosotros conocemos y estudiamos un poquito la palabra, nos damos cuenta verdaderamente de que no era que Cristo maldijo esa higuera porque le nacía, porque de ninguna manera, porque Dios sigue amando a ese pueblo de Israel. Y se va a levantar ese pueblo de Israel una vez que la iglesia sea llevada al cielo. Una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, esa nación de Israel se levantará y será ese ejército poderoso que predique aún en los tiempos cuando el anticristo esté aquí en la tierra. Y ese pueblo se va a levantar a predicar la palabra. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Termino aquí con esto. La pregunta que tenemos que hacerlo nosotros, todos nosotros: ¿seremos nosotros como ese pueblo, como ese árbol de higuera sin fruto? Si Jesús viniera hoy a visitarme a mí, a visitar la obra mía, a visitar cómo estoy yo de frutos, ¿qué encontrará en mí? ¿Qué encontrará en usted? Porque día a día usted tiene que mejorar. Día a día el árbol va creciendo y no tiene fruto al principio, pero llega un momento cuando ese árbol comienza a dar fruto. Y cuando ya llegó el momento de dar fruto, recuerdan la palabra que dice: será como árbol plantado junto a los corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Así es el creyente. Cuando está pegado a Cristo tiene que dar fruto a su tiempo. No va a dar fruto cuando está pequeñito, pero llega el momento cuando Dios dice: es hora de visitar este creyente a ver si es cierto que da fruto. En Mateo 3:8 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces los frutos cuando Dios venga, por eso en este tiempo mucha iglesia ya no existe. Por eso se han caído, porque Dios ha visitado a esa persona y no ha hallado frutos en ella. Frutos de haberse arrepentido. Y es cuando deciden irse. Es cuando deciden acabar con su llamado. Es cuando se van de la iglesia. Es cuando ya no quieren nada con el Señor. No es que les pasó lo que le pasó a Caín, cuando se les despreciaba la ofrenda. Dios no despreció, no es que lo echó. Simplemente Caín tenía que arrepentirse y volver con una ofrenda conforme a su corazón, como lo hizo Abel. Amén. Es igual que nosotros, iglesia. Nosotros cuando venimos con un corazón arrepentido, miren en la parábola de
el buen samaritano, como aquel fariseo le acusaba. Gracias Dios porque no soy como este. Gracias que no soy como este. Para ese fariseo, él tenía frutos de Dios que le hacían, que le daban acceso al cielo. Y aquel otro arrepintiendo, sí Señor, sé propicio, yo soy todo eso, pero apiádate de mí que soy pecador. Ese es un gentil y ese es un fariseo. Dios lo que busca es el arrepentimiento. Dios lo que busca es que nos volvamos a Él. Nosotros todavía seguimos arrepintiéndonos. Todos los días nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos ha determinado que hagamos. Y entre más nos acerquemos a Dios en oración, más indignos nos sentimos de Él. Más malos nos sentimos. Más indignos de entrar al cielo nos sentimos. Usted se da cuenta en las dos versiones que hay. Los dos ejemplos, un fariseo y un publicano, un fariseo y un gentil. Mientras que uno se cree que por guardar una religión tiene acceso al cielo, el otro dice, sí Señor, yo soy como ese. Yo soy un hombre malo, un mentiroso. Soy un adúltero, soy un vicioso, soy todo eso. Y soy todo eso. Pero me arrepiento. Me vuelvo a ti de corazón. Por eso usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis, dice, y siguen al Cordero por donde quiera que va. Porque es imposible que el que se acerca a Dios, el que se siente perdonado por Jesús, no le siga. Uno sigue a Cristo porque es imposible no seguirle. Aquel que le perdonó toda esa multitud de pecados, es imposible no estar agradecido con Él y seguirle. ¿Recuerdan a Magdalena? María Magdalena fue una de las mejores servidores, era la mayor pecadora que tenía Jesús ahí. Y recuerdan, porque es imposible no seguir a aquel, no estar agradecido con Dios. Pero llega un momento, iglesia, en que Dios va a demandar fruto de nosotros. Que no nos pase a nosotros como le pasó a la nación de Israel. Y mirar estos ejemplos. ¿Qué debo hacer yo? Orar más, conocer más a Jesús, invocar más su nombre, leer más, pedirle a Dios misericordia, porque nosotros por nosotros mismos no podemos avanzar. Pedirle al Señor siempre que nos dé ese espíritu de arrepentimiento. Pedirle a Dios que nos perdone cualquiera que queremos volverlo genuinamente hacia Él. Eso tenemos que pedírselo al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Denle un aplauso a Jesús, Dios de la gloria. Gloria a Dios, santo es su nombre. Aleluya. Quiero que tú cierres tus ojos ahí. Queremos orar. Hoy es nosotros menester, nosotros como iglesia, como pueblo, el arrepentimiento. Muchos quizá en el mundo tienen que arrepentirse hoy para poder ser tomados en cuenta para entrar al cielo. Y otros como nosotros que formamos parte de la iglesia, no importa que prediquemos la palabra, eso no tiene que ver nada. Podemos estar predicando y estar más perdidos que nadie. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Muchos de nosotros tenemos que volvernos a Dios genuinamente para arrepentirnos. Porque quizá ya no tenemos ni el primer amor. Porque quizá ya no le servimos a Dios como antes. Porque quizá ya no predicamos al Evangelio como lo hacíamos antes. Porque quizá ya no amamos como amamos antes. Y muchos debemos arrepentirnos hoy. Yo voy a pedirte a ti que inclines tu cabeza y que le pidas perdón a Dios ahí donde tú estás. Echa una mirada a tu interior, en el espejo de Dios, en un espejo espiritual. Mírate ahí cómo está tu corazón. Has producido el fruto de haberse arrepentido. ¿Cómo está tu vida en el público? ¿Cómo está tu vida? Practicas la maldad con el impío y con la iglesia. Cantas alabanzas. ¿Cómo está tu fruto? Dios va a llegar en un momento determinado a buscar frutos de ti. De ninguna manera. Dios quiere que tú te seques, que yo me seque. Hoy es momento de cavar, de que Cristo está acabando en estos momentos de pandemia que ya estamos atravesando. En estos momentos Cristo está cavando una zanja alrededor de la iglesia y está abonando, está fertilizando para poder emprender y enfocarnos verdaderamente en el mensaje de salvación que Él ha determinado y nos ha encomendado a nosotros como iglesia, a nosotros como ministros, a nosotros como sus hijos. Y hoy el Señor está acabando.
Iglesia, que no nos pase a nosotros como que le pasó a Israel, porque podríamos ser endurecidos y echados, porque de ninguna manera somos nosotros mejores que ellos, sino por su gracia y misericordia es que estamos aquí. Pidámosle perdón a Dios en esta hora. Pídele perdón ahí donde tú estás. Si deseas entregarle tu vida a Jesucristo, hazlo hoy. No pienses más. Dile al Señor: te entrego mi vida, Señor. Me arrepiento de cada uno de mis pecados. Sé que he sido el hombre más malo. Sé que soy un mentiroso. Sé que soy un adúltero, un blasfemo. Sé que soy un vicioso. Sé que no merezco entrar al cielo. Merezco la condenación, pero me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todos ellos y te pido perdón por cada uno de ellos. Permíteme entrar al cielo. Sé que a través de ti tengo remisión de pecados, tengo redención a través de tu sangre preciosa. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús a través de tu sangre. Pídele perdón, iglesia del Señor. Pídele perdón, ministro del Señor, y diga: no hemos hecho, Señor, tu voluntad. Nos hemos apartado, ya no oramos como antes. Ya no leemos como antes. Ya no nos desvelamos como antes. No ayunamos como antes. Ya no invocamos tu nombre, Señor, como antes. Parece que nos estamos acabando, nos estamos secando, Señor. Pidámosle perdón. Oh, ministros del Señor, si alguien escucha este mensaje, quizás sea para ti también, quizás sea para mí. Porque quizás ya no predicas, ya predicas por el precio. Ya no predicas por amor a las almas. Ya estás predicando simplemente por el cheque semanal. Ya estás predicando simplemente por esa ofrenda que te dan. Ya lo haces solo por eso. Ya no estás predicando por el amor. Ya no estás predicando porque ya no te interesa quién entre al cielo. Ya no te interesa el estado espiritual de ese rebaño. Ya no te interesa si tienes salvos o no tienes salvos ahí. Sigues suavizando la palabra, sigues suavizando el evangelio, sigues vendiendo el evangelio. Arrepiéntete hoy. Dile al Señor: perdóname, Señor. No me deseches en tu enojo, porque Dios podría buscar frutos en ti y no lo haya. Y serías echado, serías secado. Y yo sé que hay ministros que se están secando en este momento. Ya no predican igual. Ya se han apartado del mensaje de salvación. Están como los fariseos, bien vestidos por fuera, con autos lujosos y grandes mansiones, grandes tapias, pero por dentro ya vendieron el evangelio. Ya su corazón está lleno de lepra. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos volver al camino del Señor. Señor, pedimos arrepentirnos. Pedimos que nos des ese espíritu de arrepentimiento a nosotros. Volvernos a ti genuinamente, Dios de la gloria. Tú eres un Dios perdonador y castigas al que amas. Al que tomas por hijo lo azotas, Señor, y lo reprendes. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas arrepentirnos, Señor. Oh Dios, si todavía nos tienes en tus planes, ayúdanos. Ayúdanos a seguir. Danos hoy en este día. Haz que esa savia de la tierra fluya. Y no sé que no se acabe, Señor, esa esencia de Cristo en nuestros corazones. Que esa savia fluya a través de las ramas de este olivo, Señor, y que comience a fluir fruto, Dios. Comience a sacar fruto, Dios. Frutos, Dios. Porque sabemos que hay un campo blanco que hay que cosechar. Y tú andas buscando, Señor, obreros para la viña. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por la iglesia de Cristo que nos escucha, por cada uno de ellos, te pedimos en el nombre de Jesús, que les bendiga ricas poderosamente, Dios. Otórgales, Señor, la facultad de seguir adelante, que no claudiquen, que no tropiecen, Señor. Pon espíritu de arrepentimiento en nuestros corazones, porque lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dios de la gloria, gracias. Gracias, Señor. Dile tú: gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Dele un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dios de la gloria. Aleluya. A Cristo vivo. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén.
y amén. Gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el domingo próximo.